Pastor Chávez dice, amén, aquí lo esperaremos con unos ricos churrascos. Está bien, hermano. Para allá vamos, hermano. Allá iremos con la ayuda del Señor. Espéreme nomás. Allá vamos a llegar en un momento que usted menos lo espera. Pero ahí vamos a estar. Bien, hermano. Vamos a la palabra de Dios, ¿le parece? Porque nosotros acá nos inquietamos mucho cuando no predicamos palabra de Dios. Nuestro fuerte es hablar de la palabra del Señor. Así que vamos a ir a la palabra del Señor. Conversando con un testigo de Jehová, me dijo, ustedes dicen que Jesús es Dios, pero en ninguna parte de la Biblia dice que Jesús es Dios. Y además me dijo, Jesús fue una criatura espiritual que estuvo en el cielo, convertido en un colaborador con Dios el Padre. Y de eso es lo que queremos hoy día, hermanos, hablarle a ustedes, de este pensamiento que es totalmente contrario a lo que dice la palabra de Dios. Entonces comienzo preguntando, ¿es Jesús una criatura como lo afirman los testigos de Jehová en sus diversas publicaciones? En este programa vamos a examinar a la luz de las enseñanzas bíblicas ese argumento. Pero necesito tomar algunas declaraciones que han hecho los testigos de Jehová. Siempre cuando quiero enseñar algo, quiero tener argumentos en mi mano. Hay algunas declaraciones que han hecho los testigos de Jehová en 3 publicaciones. En el libro titulado ¿Qué enseña realmente la Biblia? En el capítulo 4, página 41, los testigos de Jehová dicen de Jesucristo, entre comillas, de hecho el propio Jesús dijo en muchas ocasiones antes de nacer como hombre que había vivido en el cielo. Observe lo que dicen. Que Jesús dijo en muchas ocasiones
que antes de nacer, como hombre, había vivido en el cielo. Allí era una criatura espiritual, dicen ellos, que disfrutaba de una relación especial con Dios. En segundo lugar, en el libro El hombre más grande de todos, al preguntar quién era realmente Jesucristo, comienzan diciendo que Jesús nunca afirmó que fuera Dios y que reconoció que solamente era el Mesías, el Cristo prometido, y que solo era el Hijo de Dios, pero no Dios. Dicen que la Biblia no declara en ninguna parte que Jesús no fuera un hombre como cualquier otro hombre. Solo era una persona muy especial, porque Dios lo creó antes de todas las cosas. Y toman parte del libro de Colosenses en el capítulo 1, versículo 15. Por miles de millones de años o más, aún antes de la creación del universo físico, Jesús, dicen ellos, vivió en el cielo como un espíritu y disfrutó del compañerismo íntimo con su Padre, el Creador. Pero veamos lo que realmente dice el libro de Dios, la Biblia. En primer lugar, la Biblia dice que debemos probar los espíritus para saber si son de Dios, ya que muchos falsos maestros han salido por el mundo. Lo dice Juan en su primera carta, en el capítulo 4, versículo 1. Y es por esto es que los invito a que veamos si es verdad que la Biblia enseña que Jesús es un ser diferente al Eterno Padre, o que es una criatura distinta al Padre. Veamos qué dice la palabra de Dios. Sin recorrer muchas escrituras, solo tomar una porción de la palabra de Dios, derribamos el pensamiento de que Jesús nunca dijera que es Dios, y derribamos el pensamiento que Él era un espíritu allá en el principio y colaborador de Dios. Con una sola escritura vamos a probar que Jesús sí dijo que es Dios y que Él es el único creador que existe por excelencia. Leamos una escritura muy conocida por todos los hermanos del nombre. Juan 10:30 comienza diciendo: Jesús, yo y el Padre uno somos. Observe, Jesús no dice el Padre y yo, sino que dice yo y el Padre uno somos. Cuando Jesús dijo esto, en el versículo 31 se nos dice que los judíos volvieron a tomar piedra para apedrearle. En el versículo 32, Jesús les pregunta:
o les dice, mejor dicho, muchas buenas obras os he mostrado de mi Padre, ¿por cuál de ellas me apedreáis? A lo que los judíos respondieron, por buena obra no te apedreamos, sino por la blasfemia que has dicho, porque tú, siendo hombre, escuche, te haces Dios. Los judíos, no usted varón, los judíos que escucharon lo que Jesús dijo, son ellos los que dan testimonio de que Jesús declaraba ser Dios, y que por esa razón los judíos dicen que están dispuestos a apedrearlo porque siendo hombre se hace Dios. Ellos entendieron claramente que las palabras dichas por Jesús era que Él decía ser el Dios Todopoderoso. Además, la Biblia es clara al enseñar que Jesús es el Dios y Creador, y que de ninguna manera es una criatura espiritual creada por Dios en la eternidad. Eso no existe, no hay respaldo bíblico para ese pensamiento. La Biblia dice en Génesis capítulo 1, versículo 1, que en el principio el único Dios creó todas las cosas. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. En Isaías capítulo 44 y capítulo 45, en los versículos 24 y 12 respectivamente, se nos enseña que Dios creó todas las cosas solo, por Él mismo, por sus propias manos y sin la necesidad de un ayudante. Yo, Dios, que lo hago todo, que extiendo solo los cielos y que extiendo la tierra por mí mismo. Pero sin embargo, cuando nos vamos al Nuevo Testamento y leemos Juan capítulo 1, versículos 9 y 10, se nos dice que Jesús es el creador del mundo y que solo Jesús es la verdadera luz que alumbra a todo hombre. La Escritura dice, aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo, y en el mundo estaba, y el mundo por Él fue hecho, pero el mundo no le conoció. Así que usted, hermano, que está en sintonía, gócese de ser parte de una iglesia que tiene un fundamento firme en su doctrina. El texto de Juan, capítulo 1, en los versículos 9 y 10, nos dice que la luz que alumbra a todo hombre, la cual es Jesucristo, estaba en el mundo, en la condición de hombre, como lo dice 1 de Juan, capítulo 4, del 1 al 3. Y dice que el mundo fue hecho por Él, en Juan 1:3. También vimos que la Biblia nos dice en Génesis 1:1 que en el principio el único Dios creó todas las cosas, y que además Isaías en el capítulo 44 y 45 nos enseña que Dios creó todas las cosas solo por Él mismo, por su propia mano, sin necesidad de un ayudante. De esta manera, si Juan en el capítulo 1, en el versículo 9 y 10, incluso en el versículo 3, nos dice que Jesús es el creador, pues el mundo, dice, por Él fue hecho. Eso indica que Jesús es el mismo Dios creador del Antiguo Testamento manifestado en carne, como muy bien lo dice Juan 1:1
y primera de Timoteo capítulo 3, versículo 16. Pregunto, ¿dónde dice la Biblia que Jesús era una criatura espiritual? ¿Dónde dice la Biblia que Jesús era un ser creado? ¿O que era un ayudante del Padre en el cielo infinito? El libro de Dios en la Biblia no dice que Jesús sea una criatura espiritual, sino que dice que Él es el Dios creador de todas las cosas. No existe un Jesús creado, sino que existe un Jesús creador. Pero los testigos de Jehová, junto con muchos trinitarios, alegan que Jesús fue un ayudante y colaborador de Dios en la creación de todas las cosas. Y ellos citan Colosenses 1:16 al 17. Pero leamos esta escritura para ver si es verdad que esta escritura diga que Jesús es un ayudante del Padre Creador, como dicen los testigos de Jehová y algunos trinitarios. El texto dice: Él, entre paréntesis, el Cristo, es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos, las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Y Él, el Cristo, es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Como podemos ver, por ningún lado Colosenses 1:15 al 17 afirma que Jesús fue un colaborador de Dios en la creación. Más bien nos dice que Jesús es el centro de la creación misma, ya que todo fue creado por medio de Él y para Él. Pensar lo contrario está fuera de la escritura, y al mismo tiempo es pensar más de lo que está escrito, según lo dice 1 Corintios 4:6. El texto enfáticamente nos dice que Cristo es el creador de todas las cosas y que también es la imagen del Dios invisible, por cuanto Él es el Dios manifestado en carne, de lo cual habla el apóstol Pablo en 1 de Timoteo capítulo 3, versículo 16. Pero la Biblia de los Testigos de Jehová, la traducción del Nuevo Mundo, para poder apoyar el pensamiento que Jesús es un ser espiritual creado desde antes, están obligados a añadirle al texto una palabra. En el versículo 16 han perturbado la verdad del texto, insertando sus propios pensamientos, y ellos colocaron de esta manera el versículo en su traducción.
porque por medio de Él todas las otras cosas, eso no está en el texto original, la palabra otras no está, ellos la agregaron, por medio de Él todas las otras cosas fueron creadas en los cielos, sobre la tierra, las cosas invisibles y las invisibles. De esta manera le hacen creer a sus seguidores que Jesús es una cosa creada y que luego creó todas las otras cosas. Eso es manipular, cambiar el texto para que diga lo que ellos quieren que diga. Sin embargo, cuando leemos el libro de los Hebreos en el capítulo 1, versículo 10, se habla de Jesucristo y se dice, tú, oh Señor, hablando de Jesús, dice, tú, oh Señor, en el principio fundaste la tierra, los cielos son obras de tus manos. Esto nos indica que Jesús es el Dios creador de la tierra y que los cielos son obra de sus manos. Según la Biblia, el único Señor es Jesucristo. Así lo dice Pablo en 1 Corintios capítulo 8, versículo 6, en 2 Corintios capítulo 4, versículo 5. Así que el Señor al que se refiere aquí Hebreo, que es Jesucristo, lo identifica como el Creador, diciendo que el cielo es obra de sus manos. Y esto es algo irrefutable. Hebreo 1:10 dice que la creación es la obra de las manos de Jesús. Isaías 45, 11 y 12 dice que la creación es obra de las manos de Dios. En conclusión, Jesús entonces es Dios manifestado en carne, el mismo Dios del Antiguo Testamento. Según la Biblia, aunque los testigos de Jehová digan lo contrario, y muchos trinitarios también y dualistas, que dicen que Jesús estuvo como un ángel en la creación, como una criatura angelical que estuvo presente cuando Dios creó al hombre y a la mujer. Pues, hermano, no hay registro bíblico por ningún lado que Jesús sea un ángel que ha compartido con el Padre en el cielo. En contraste de esto, la Biblia nos enseña y nos muestra a 4 seres vivientes y a 24 ancianos en el libro de Apocalipsis que adoran al Señor Jesucristo y que lo reconocen como el Dios Todopoderoso, creador de todas las cosas. Y esto sí que es precioso. La Biblia dice, y los 4 seres vivientes tenían cada uno 6 alas y alrededor, y por dentro estaban llenos de ojos, y no cesaban día y noche de decir, santo, santo, santo es el Señor Dios Todopoderoso, el que era, el que es y el que ha de venir. Y siempre que aquellos seres vivientes dan gloria y honra y acción de gracia al que está sentado en el trono, al que vive por los siglos de los siglos, los 24 ancianos se postran delante del que está sentado en el trono y adoran al que vive por los siglos de los siglos. Echan sus coronas delante del trono y dicen, Señor, digno eres, Señor, digno eres de recibir la gloria, la honra, el poder, porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen
y fueron creadas. Apocalipsis capítulo 4, versículo 8 al 11. Le invito a escuchar la segunda parte de este tema. ¿Es Jesús una criatura espiritual que preexistió o que fue un ángel que disfrutaba de una relación paternal con su Padre? Manténgase en sintonía de esta su radio, Radio Poder Apostólico, columna y baluarte de la verdad.